Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras. Por CIMAC Radio. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Ingrávida, Territorio de Escrituras. Yo soy Angélica Mancilla y en esta mañana estamos transmitiendo a través de CIMAC Radio, ya saben, a través de internet. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se vayan sumando a esta transmisión y también a quienes estarán escuchando después en algunas de las plataformas. Antes de presentarles a mi invitada de esta mañana, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y pues estén enteradas de todo lo que hacemos, de las actividades, de la programación de CIMAC Radio. Y bueno, a Ingrávida nos encuentran en Facebook como Ingrávida y en Instagram y TikTok como @ingrávida_escrituras. A CIMAC en Facebook como Prensa CIMAC y también como CIMAC Noticias. En Instagram como @CIMACFoto y en X, ya saben, antes Twitter como @PrensaCIMAC. Y bueno, también si lo prefieren se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan opiniones, sugerencias y bueno, comentarios. Es el 55 60 60 55 71. Va de nuevo, 55 60 60 55 71. Y pues ya, si deciden escribirnos por nuestro teléfono, pues siempre será un gusto leerlas. Y bueno, estoy muy feliz de presentarles a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Lorena Rojas, originaria de Cerritos en San Luis Potosí. Es escritora, promotora cultural y cronista municipal de Cerritos para la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí. Estudió lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha colaborado en medios impresos y digitales como Neotrava, Pensar lo Doméstico, The Fiction Review y Playboy México. Fue seleccionada en la convocatoria Historias del Té en 2019, lanzada por la Compañía Nacional de Teatro y la productora Tejedora de Nubes. En 2020 obtuvo una mención honorífica en los Juegos Florales de Lagos de Moreno. Es creadora del espacio Morra Sifi y co-creadora junto con Adán Medellín de la cafebrería Itaca. Ha colaborado en diferentes antologías como Ni una sola palabra, que se publicó por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2021, Las más morras de Pandora, publicada por Podébil en 2021 también, en la antología Juegos Florales 2019-2021, publicada por la Universidad de Guadalajara en 2021. Mexicanas 2, Infancias Perdidas, publicada por Fondo Blanco en 2022. Y Antología de Escritoras Potosinas, 29 Voces en el Desierto, editada por Letra Púrpura en 2023. Y además es autora del libro de cuentos La Sangre de las Plantas, perteneciente a la colección Extraeditados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y justo por eso es que he invitado a Lorena para poder conversar de este libro. Y bueno, Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Es un gusto tenerte aquí. Hola, Angélica, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad estoy muy, muy feliz de estar acá. Ingrávida es un espacio que admiro mucho y me encanta escuchar. Entonces estoy muy feliz de compartir con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Qué emoción tenerte y justo poder conversar pues de tu libro, como decía, pero también pues de los demás proyectos en que participas, que tienes, que has creado. Y bueno, para comenzar, pensando en la publicación de La Sangre de las Plantas, me gustaría preguntarte pues cómo fue que surgió el libro, cómo surgieron todas estas historias
y que se fueron tejiendo en este libro. Muchas gracias, Angélica. Pues es mi primer libro, entonces estoy muy, muy contenta. Había publicado, como ya mencionaste, algunos de los cuentos que están aquí incluidos y otros por ahí sueltos en diversas antologías, pero estoy muy contenta de por fin poder compilarlos y además ampliarlos, ¿no? Ya como un trabajo un poco más grande. Y pues es diverso, ¿no? Fue un trabajo de varios años. El primer cuento, los primeros cuentos que escribí que están acá son de hace 10 años, por ejemplo, y hay otros que son más recientes. Y todo fue gracias a la convocatoria de Lagos de Moreno, en la que obtuve esa mención honorífica en 2020, que fue un año bien raro para todos, pero que tuve la suerte de tener esa mención. Y como que fue un impulso para pensar en la escritura, en algo que podía ser para mí un trabajo más serio, ¿no? Yo había estado escribiendo durante varios años sin que pensara que podía publicar algo. Entonces, con la mención, sentí que podía hacerlo y ese premio es un premio muy en pequeño en cuestión de cuartillas que te solicita la convocatoria. Entonces, a partir de que ganaron la mención esos cuentos, me puse a escribir otros y me animó mucho pues eso me dio impulso porque así fui publicando uno que otro por allí y hasta que el año pasado recibí la propuesta de quien es mi editor, Oscar Alarcón, de aquí de Libros WAP, para publicar en esta colección que se prestó perfecto para los cuentos que tenía por su formato, por el tamaño de sus libros, la extensión. Además es una colección que está dirigida, pues es para público en general, pero que está dirigida para jóvenes también. Entonces me animó mucho esa oportunidad y me puse a escribir más para que pudiéramos juntos trabajar lo que ahora es la sangre de las plantas. Ha sido un trabajo de varios años que me da mucho gusto ver por fin ya concretado. Ay, qué emocionante, porque Sí. pienso que justo con todas estas otras actividades que haces también que tienen que ver con la promoción de la cultura y con la lectura, pues que a veces se vuelve complicado dedicar tiempo a las historias que una tiene ahí rondando en la cabeza, ¿no? Entonces me parece que ha sido pues un gran acierto que te hayan invitado a esta colección para poder compartir tus historias en un solo libro, ¿no? Sí. Pues justo son historias, si bien no todas, ¿no? Pero la mayoría como protagonizadas pues por niños, por niñas, por adolescentes, ¿no? Que se enfrentan como pues a la miseria de la sociedad, ¿no? Y que de alguna manera pues eso les hace perder como la inocencia, ¿no? Como que entender el mundo, que el mundo pues tiene aspectos que son muy terribles, ¿no? Y entonces pensando en que también dices que tienes 10 años, ¿no? De 10 años atrás que estas historias se han ido construyendo, preguntarte por qué te interesó contar historias, ¿no? Como protagonizadas por este tipo de personajes. Claro. Sí fue largo siempre respecto a lo que comentabas anteriormente. Sí siento que es algo que nos pasa, bueno, quizá mucha gente en general que se dedica a escribir, pero también particularmente a muchas mujeres que escribimos, que es como tener miles de actividades, ¿no? Y andar robando tiempo y de aquí y de allá para concretar el trabajo de escritura, que fue lo que pasó. Em, pero sobre todo también siento que va con un tema que también nos pasa a muchas y que es esta idea de escribir cosas sueltas, pero no tomarlas tan en serio hasta que hay algo que nos impulsa a hacerlo, ¿no? Como en mi caso, la mención honorífica que mencioné. Y así me di cuenta que varias cosas de las que seguía escribiendo yo el año pasado y que de hecho sigo escribiendo ahorita, tenían que ver con cosas que ya estaba escribiendo hace 10 años y justamente es el tema de la infancia, uno de ellos. Yo solía escribir cuentos también para regalarle a mi familia a veces. O sea, así fue como empecé a escribir. Por ejemplo, el cuento que es más viejito de los que están aquí en este libro se llama El niño de la bata rosa. Y ese es un cuento que yo le regalé a mi hermano menor en su cumpleaños, porque está basado en algo que vivimos de niños. Entonces, es un cuento que yo le regalé, le imprimí en una hoja de máquina y nunca más volví a ver. Y cuando me encontraba trabajando en otros cuentos para el libro, lo encontramos, mi mamá y mi hermano lo encontraron y me dijeron, mira, aquí este es un cuento que escribiste hace tiempo
Y lo leí y ahí me di cuenta, justo de eso que te comento, que tengo mucho escribiendo de este tema de la infancia y me interesa particularmente, yo creo que, o sea, por nuestras propias historias, elegimos nuestras obsesiones, ¿no? Y la infancia es un lugar que me gusta, que me fascina por cómo nos marca para relacionarnos con el mundo cuando somos adultos, ¿no? Y aunque las historias de aquí sí es el caso de ese cuento, El niño de la bata rosa, pero no de todos, las historias de aquí están basados a veces en memorias, no es así en todos los casos, ¿no? En este cuento sí. Entonces me gusta explorar recuerdos que tenemos los y las adultas de nuestra infancia y tratar de hacer cuentos que nos ayuden a explicarnos por qué la vida es como es, ¿no? Creo que de ahí surgió. Tengo esa obsesión con cómo nos relacionamos con nuestros recuerdos de infancia y, y cómo además de adultas y adultos nos relacionamos con otras infancias, ¿no? Como que tengo esta idea de que cuando crecemos se nos olvida un poco cómo nos marcó la vida siendo niños y de pronto también se nos anula esa naturalidad que de niños tenemos para relacionarnos con otros seres vivos, ¿no? O con otras criaturas. Y entonces, de pronto los niños son para los adultos como personitas que a lo mejor sentimos que no entienden muchas cosas o que ya las entenderán. Y justo esos huecos que tenemos de información en la infancia son los que, por lo menos a mí, me han llevado a escribir cosas que no entendí, ¿no? Como si tratara ahorita con la escritura de llenar esos huecos que a las infancias no se nos explica porque el mundo piensa que no somos aptos para escucharlas o para entenderlas. Y así fue que nació esa obsesión. Entonces yo estaba escribiendo cuentos y de pronto me devuelve mi familia que escribí hace 10 12 años y me di cuenta que estaba escribiendo las mismas historias y funcionó. Vamos, lo reescribí, lo trabajé y dije, es como si lo hubiera escrito ayer, igual que estos, ¿no? Y así se fue formando el libro y como que me convencí de esa obsesión mía y de esta, pues es más que una obsesión, una fascinación por cómo las infancias narran cosas que son terribles y las pueden narrar con toda la ternura del mundo, ¿no? Y entonces tenía mucho interés en explorar eso, en explorar esas voces y en explicarme cosas quizá a mí misma y con la esperanza de que haya otras personas que también sientan la necesidad de leer historias desde ese lugar. Ay, qué bonito todo esto que dices, porque además esta fascinación, ¿no? que dices que de las infancias para contar, pues a lo mejor sucesos trágicos también se refleja como en el lenguaje que usas. Hay frases que me parecen bellísimas, ¿no? Y estas analogías pues con las plantas, que justo como el cuento que le da título al libro, o con los insectos, ¿no? Con las hierbas. Pienso, por ejemplo, en el último cuento en el que en el que dices que hay como un lago, ¿no? Que Ajá. está vacío a veces y dice la personaje, a veces no es tan malo estar vacío. No sé, o sea, me parece que no solo son bellas, sino que te hace pensar como pues en otros aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, me encantan tus historias. Este cuento en particular con el que cierras es pues muy triste, pero al mismo tiempo es muy bello, ¿no? Y como toda esa conexión con otras expresiones de vida, como dices, como con los insectos en este caso, ¿no? Sí, sí, es algo que me gusta mucho, que siento que es muy natural en la niñez, ¿no? Como que una especie como de que no tenemos un lenguaje tan amplio, ¿no? Como que esos son nuestros referentes, es decir, cómo describimos el mundo si no es con lo que conocemos y a lo mejor las cosas que podemos conocer mejor, por lo menos para los niños que todavía crecimos como yo en los 90 que no había como tantos estímulos alrededor, pues sí eran los animales y las plantas, ¿no? O las cosas que veíamos afuera, nuestros amigos, los juguetes, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera en que los niños, que todavía lo hacen así, solo que sus estímulos son otros, comparan o describen el mundo a partir de lo que tienen y por eso es que yo elegí esas metáforas naturales porque así recuerdo muchas cosas, ¿no? Y me gusta esa manera de narrar de las infancias como comparando con otras cosas que parece que no tienen nada que ver, pero sí encierran también universos que nos pueden explicar cosas, ¿no?
Y sí, traté de hacerlo así, especialmente justo con esos cuentos que mencionas, el de el primero y el último, ¿no? Como que de pronto el lenguaje de los niños se presta mucho para dialogar con otras áreas, ¿no? Sobre todo con la naturaleza en este caso. Mm. Y también te quería preguntar, bueno, justo relacionándolo con esto de la naturaleza, si tiene que ver con el contexto en el que creciste y también si de alguna manera, pues este trabajo que has estado haciendo como cronista municipal, pues ha alimentado tus historias, si están situadas de alguna manera, pues en ese contexto también, ¿no? Como a veces un poco árido, a veces la naturaleza como salvaje, digamos, ¿no? Quería decir otra palabra, pero se me está yendo. Eh, Sí, Silvestre, como silvestre. ándale, Ah, claro que Silvestre funcionaría muy bien para este contexto. Sobre todo se ve en el último cuento, que sí, totalmente. Yo, como bien decías, crecí en Cerritos, que es un municipio de San Luis Potosí, que es pequeño, es uno de esos lugares que la gente no suele asociar con algo. Por ejemplo, aquí en San Luis es muy famosa la Huasteca, ¿no? La Huasteca Potosina, que es muy húmeda, muy bonita, muy turística o el altiplano como muy místico, y Cerritos está en una zona que suele ser como que puede ser cualquier pueblo de cualquier otro lugar, o sea, pero es especial para quienes crecimos aquí, o sea, durante, no sé, 15 años o más, esto fue mi universo, o sea, yo no había salido de aquí hasta que fui a estudiar la universidad, ya a la capital del estado. Entonces, para mí eso era todo, o sea, este lugar encerraba todas mis historias y todas las historias de la gente que yo conozco, ¿no? Eso me encanta de leer otras literaturas. Actualmente, sobre todo, hay muchas mujeres que están escribiendo desde su lugar, ¿no? Las morras que escriben desde el norte, desde el sur, que ya no vemos los mismos escenarios. Eso me gusta mucho. Entonces, también leerlas a ellas me hacía pensar que podíamos contar historias desde cualquier lugar del que estemos paradas, ¿no? Y a mí, pues me influyeron esas cosas, ¿no? Crecer en un pueblo, conocer a mis amigos y conocer a sus papás y a toda su familia, porque toda la gente nos ubicamos, como que esos eran mis escenarios. Y además sí me tocó una época en que te decía, los niños nos relacionamos con nuestro espacio natural mucho más cercanamente que ahora, quizá. Entonces, pues sí, era como natural que influyeran esas cuestiones, incluso el clima, ¿no? Creo que hay cuentos que escribí a partir del clima, incluso, que describo mucho el clima porque es algo que nos atraviesa todo el tiempo. Entonces me gusta mucho escribir desde el lugar del que estoy parada. En el caso del último cuento, que se llama La desaparición de los insectos, ahí se nota mucho y justo es como una especie de homenaje también a mis amigas de la secundaria, porque esa secundaria es tal cual, pues la secundaria donde yo estudié, ¿no? Yo estudié en una secundaria técnica que era así, que todavía es así, ¿no? Que está a la orilla del pueblo, que tiene un campo abierto así grandísimo y ese es el lugar que habitamos y me gusta que se pueda colar en historias como esta. Ya hablando de mi trabajo como cronista municipal, pues claro, me atraviesa conocer mejor el lugar, verlo una perspectiva más amplia, ¿no? Como ya no esta de mi universo cerrado, sino tratar de verlo como parte de algo más y analizarlo desde otra parte. Pero también me gusta mucho, y es algo que luego sale a la conversación, sobre todo con compañeros que son historiadores o cronistas, que creo que he escrito más de Cerritos desde la ficción que desde el trabajo de cronista, porque la crónica o la perspectiva histórica es algo que te ciñe muchísimo, ¿no? Y uno tiene que ser muy cuidadoso y tiene que estar pues muy atado a sus fuentes, ¿no? Con una perspectiva más objetiva. Y desde la ficción me siento muy libre de contar historias y Cerritos aparece todo el tiempo de una manera que me da mucho más libertad. Entonces sí, aunque no lo refiera, aunque no aparezca el nombre directamente, sí, en los cuentos aparece mucho este lugar y otros que he habitado, ¿no? Y me gusta, o sea, a mí me gusta mucho leer eso en otras historias de otra gente que habla de otros lugares y me parece muy mágico poder hacer tuyos espacios que nunca has pisado. Entonces, creo que salió naturalmente porque es lo que yo tengo, lo que conozco, pero me gusta también leerlo en otras personas. sí, me encanta que hables como de estas historias situadas, pero además de estos espacios que, como tú dices, a lo mejor no son tan relevantes para contar Ujú. la historia de un lugar, pero que sí son relevantes
en la vida de las personas, ¿no? En la cotidianidad, que dejan pues marcas o que son significativas, ¿no? Y pues así, antes de continuar con esta bella conversación aquí con Lorena Rojas, quiero que vayamos a escuchar una canción. Estamos en Ingrávida, territorio de escrituras, a través de CIMAC Radio. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida, territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de ir a una canción. Escuchamos Don't en voz de Zoe Kravitz. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y en esta mañana me encuentro conversando con la escritora Lorena Rojas, quien es originaria de San Luis Potosí, y estamos transmitiendo a través de internet por CIMAC Radio. Y bueno, ahora sí, para continuar con esta conversación, me gustaría ahora preguntarte, porque me parece que es otro de los temas que veo presentes, es como esas historias que abordan pues las violencias que enfrentan las mujeres justamente por la condición de ser mujeres, ¿no? Y ahora que decías que pues después de 2020 y que han pasado muchas cosas y pues que yo he visto que tienes un acercamiento pues a las escritoras, ¿no? Y que hay digamos como mucho más referentes ahora para sentirnos autorizadas e inspiradas, ¿no? A escribir nuestras historias y aparte ir reconociendo pues también pues el trabajo que se ha hecho desde diferentes lugares acerca de lo que han escrito las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y que siempre han estado ahí, que las historias de las mujeres están presentes, pues preguntarte por qué te interesa contar estas historias. Bueno, yo tengo una idea, evidentemente, pero quiero preguntártelo y también si es importante para ti, ¿no? Contar estas historias que están sucediendo en estos contextos, en tu contexto, pero contadas además por las mismas mujeres, aun cuando están en clave de ficción. Claro, sí, muchas gracias, Angélica, por esta pregunta, porque mira, sí me interesa mucho y es como también parte de lo que me hace admirar trabajos como el que hacen aquí en Ingrávida o como el que hacen otras autoras, porque una de pronto tiene esa preocupación o ese interés, ¿no? En lo que pasa en su entorno, en lo que nos pasa a las mujeres, pero no sabes muy bien cómo abordar ciertas temáticas o si serán adecuadas. Y la literatura, justo como me da la libertad de escribir eso del lugar donde vivo, también me da la libertad de tocar temas que a lo mejor de otra manera o de una perspectiva objetiva no podría, no porque no se pueda hacerlo, sino quizá porque no es mi lenguaje o no sé, me siento limitada de pronto, o incluso es cansado, ¿no? Sobre todo el tema de la violencia hacia las mujeres, de la situación de las mujeres, de pronto es una chamba, o sea, es una chamba de estar también hablando de eso, cuestionándolo, poniéndolo sobre la mesa, y siento que en la clave ficción te ayuda de alguna manera a relajar el asunto, aunque sea tan real y tan cercano, siento que nos ayuda a abordarlo con o sea, irónicamente, con una naturalidad que a mí me parece adecuada. Y me sucede que surge naturalmente, por ejemplo, uno de los cuentos más también de los primeros que escribí, aunque no tanto como el que mencionaba, es, por ejemplo, el de Caramelo, ¿no? Que son dos niñas que viven en un lugar que es bastante, ¿cómo decirlo?, hostil, ¿no? Con la vida en general, no solo con las niñas. Entonces, como que es una manera de plantearlo jugando con el espacio y la relación que tienen las niñas desde chiquitas, como de enfrentamiento y de hostilidad entre ellas y con el lugar con el que viven. Como que la ficción de pronto te lleva a lugares que no pensabas que podían tocar estos temas y sin embargo lo hacen, ¿no? Así me pasó con ese cuento. Y hay otro, por ejemplo, el de Oasis, que sí es un cuento sobre un feminicidio, sobre un intento de feminicidio, y que yo mucho tiempo cuestioné porque
es evidentemente una temática, una problemática que abarca todo nuestro país y que nos ha tocado a todas de distintas maneras y en distintos grados, pero que a mí me parecía terrible tocar, o sea, como que una no sabe ya cómo hablar de eso, ¿no? O sea, a veces ni siquiera, hasta prefieres evitarlo y ahora ya no juzgo a quienes lo evitan porque ha sido muy cansado hablar de eso. Y ese cuento estuvo mucho tiempo parado porque yo decía, ¿por qué escribir un cuento sobre eso? O sea, ¿por qué si es algo que ocurre y que leemos en las noticias y que, no sé, que nos tiene a todas consternadas, ¿por qué también en la ficción tocarlo? Y no sabía cómo, pero pues de pronto la ficción te da otras vías, ¿no? O sea, como que me dio la pauta para ir contando la historia de esta mujer que no solamente es una víctima, ¿no? Que podemos conocer más aspectos de su vida y verla desde otro lugar, este, en el cuento. Me costó trabajo, pero, pero sí es algo que no puede no reflejarse en las historias porque son como preocupaciones y obsesiones también, aunque suene horrible, una se obsesiona también con temas horribles como esto, em, porque es necesario hablarlo, quizá, ¿no? O es necesario verlo desde otro lugar, quizá ya con los elementos que la ficción nos da, como también el primer cuento, ¿no? A lo mejor no hablo claramente de la violencia que sufren las personajes, pero podemos conocerlo a partir de la metáfora de las plantas, como que esos elementos o esas herramientas que nos da la ficción nos permiten incluso escribirlo de una manera menos dolorosa, ¿no? Entonces salió un poco naturalmente y luego sí con trabajo pues literario para poder narrarlo de mejor manera, sobre todo Oasis, ¿no? Me costó por eso, pero creo que lo pude sacar y que va a seguir saliendo inevitablemente porque sí son temas que atraviesan comunidades, viéndolo desde una perspectiva pues realista ya del entorno en que nos movemos, pero que sí nos atraviesan a las mujeres, ¿no? Incluso cuando no escribimos de ello, también. O sea, siento que elegimos la manera de hacerlo y yo en estos cuentos sí me metí un poco, aunque sea por la tangente, ¿no? Como sin tocarlos tan directamente, pero tienen que salir porque estamos ahí, porque así crecimos, ¿no? Incluso también otros problemas como de infancias y la relación que tenemos las mujeres también se puede ver en Bizcocho de Naranja, por ejemplo, ¿no? O sea, no toda la violencia está afuera, sino también entre nosotras y cómo nos relacionamos. Entonces, creo que son temas que tenían que salir porque los tenemos alrededor, pero la ficción me ayudó a moldearlos, por lo menos a poder tratarlos desde estos lugares. Y ya veremos a dónde me sigue llevando y cómo resuenan las lectoras, que es lo que me interesaría también. Sí, pues a mí me parece que lo hiciste bastante bien, ¿no? Me parece, ahora que compartes esto, porque yo comparto contigo estas preocupaciones, ¿no? De por qué seguir abordando como la violencia o cómo abordarla para que no vayamos a hacer como apología o se estetice la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces me parece que has elegido un lenguaje muy bello para hablar de estos aspectos bastante terroríficos, ¿no? Que se viven en la actualidad, que enfrentamos y que, como tú dices, se vuelve quizá una obsesión porque se vuelve necesario seguir hablando de eso para que quizá ya no suceda, ¿no? Sí, Y bueno, con esa esperanza, ¿no? y pues este es nuestro espacio, ¿no? La literatura, y pues Claro. así es como lo sabemos hacer, bueno, en tu caso con tu libro, Lorena, con lo que haces, y pues justo para invitar a las personas a que adquieran tu libro, para que te lean, pues invitarte a leer algún fragmento de algún cuento que tú quieras compartirnos. Claro, Angélica, muchas gracias. Pues les contaba que uno de los cuentos que hemos estado refiriendo se llama La desaparición de los insectos, que es con el que cierra el libro. Y la verdad fue el cuento que más me tardé en escribir, es el más largo del libro y he contado en otras ocasiones que se me desbordó un poco, no es que sea larguísimo. Hay cuentos que usualmente tienen esta extensión, pero en mi caso ya si leen el libro verán que son cuentos bastante breves y este es notoriamente más largo porque pues es sobre una problemática muy, muy terrible, ¿no? Que es la desaparición. Y lo que hago es
pues una comparación entre la desaparición de los insectos que se están extinguiendo y a los que la protagonista les tiene fobia, con la desaparición de mujeres y niñas, ¿no? Entonces quiero leer un fragmento de aquí. Estoy eligiendo alguno, sobre todo que tiene que ver con cómo la protagonista, que es una niña adolescente, hace referencias hacia el dolor a partir de su fobia a los insectos. Entonces voy a elegir un fragmentito. Es el número 2 y dice: Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. La maestra de biología extendió en el pizarrón una lámina titulada Principales grupos de insectos. En el mundo existen millones de especies de insectos. Todos tienen una función en la naturaleza y si estos se extinguieran, nosotros lo haríamos con ellos. En la lámina había de todo: mariposas, abejas, gusanos, orugas, escarabajos, grillos, alacranes, moscas, cucarachas. Y las peores. Cada uno de ellos agrupados en distintos tipos según sus características. No tenía idea de que fueran tantos. En un futuro, si el cambio climático y la contaminación avanzan con la rapidez de los últimos años, gran parte de las especies de insectos estarían en peligro de desaparecer. La maestra explicó que los insectos polinizadores como las abejas, las mariposas y las polillas han disminuido su población y eso nos pone en riesgo, ya que su existencia es esencial para la vida en el planeta. No podemos permitir que desaparezcan, agregó. Y enseguida nos pidió leer el tema en el libro y de tarea hacer un ensayo sobre los tipos de insectos. Las abejas son uno de los pocos insectos que no me aterran tanto. No sé por qué. Tal vez porque nunca me ha picado una o porque simplemente no se me acercan. Tal vez solo pasa que no les gusto o que son ellas las que me tienen miedo y entonces no se me cruzan. Con las libélulas es distinto. Esas me matan de miedo. Su presencia y el sonido que traen consigo puedo sentirlo aunque estén muy lejos, como si pudiera detectarlas y ellas a mí. Esa vibración hace que me recorra un escalofrío, aunque a casi todas las personas que conozco les parezcan lindas. Las libélulas no pican, no te hacen nada, me dice mi mamá siempre. En otros lugares les llaman caballitos del diablo. A mí me parece que no hay mejor nombre para ellas. Esos colores luminosas y a la vez tétricas, como anunciando la llegada de algo maligno entre sus alas. Ese es un segundo fragmento y empieza a plantear como las cosas horribles que la protagonista, que se llama Ana, va a empezar a comparar con otros insectos. Sí, es muy fuerte. Bueno, justo lo que te decía, ¿no? O sea, fuiste como muy cuidadosa en cómo narrar estas violencias y bueno, a mí me gustó mucho, pero pues a la vez es muy, muy triste porque además conforme vamos leyendo, pues vamos descubriendo junto con la personaje qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues eso, desde acá, ¿no? Desde la condición de ser mujeres y de este contexto de violencia contra las mujeres, pues una empieza a imaginarse qué fue lo que sucedió, ¿no? O qué fue lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y además otra cosa que me gusta mucho de ese cuento es como estas dos perspectivas. Me parece muy ingenioso, ¿no? Tener a esta personaje que es Ana, ¿no? La adolescente y al mismo tiempo también su mamá contando desde su perspectiva, ¿no? Sí, también ese cuento me pareció como difícil de resolver porque tenía muy claro que quería escribir un cuento sobre pues una niña que vive una desaparición de alguien tan cercana, pero eso es muy difícil de abordar, ¿no? Entonces sucedió otra vez que me agarré de las metáforas naturales porque siento que es algo que, bueno, además yo comparto eso, o sea, el cuento surgió también de que le tengo fobia a los insectos. Entonces me parecía natural como describir el miedo y ciertas incertidumbres a partir de eso. Y también necesitaba contar más cosas de la historia, ¿no? O sea, si Ana hubiera narrado todo, pues no hubiéramos tenido una perspectiva más amplia. Entonces el personaje de la mamá me parecía importante para mostrarnos también otro lugar, como el lugar más terrible que es que las niñas no podían adivinar y así fue que los empecé a intercalar, pero sobre todo pues disfruté o me ayudé mucho de estos espacios en que Ana escribe sobre los insectos o sobre el miedo que tiene para poder explicarnos otras cosas, ¿no? Que es lo que siento que hace mucho
como el discurso infantil o que lo necesitamos, ¿no? Lo que decía hace un rato sobre llenar ciertos huecos. A lo mejor no tenemos toda la información o no, tanto en la infancia como en la adultez nos pasa, pero sobre todo en la infancia no comprender lo que sucede y de pronto jugar con el lenguaje desde otro lugar te ayuda a llenar esos huecos o a darte una explicación un poco más esperanzadora o un poco más clara si el mundo adulto alrededor no te la está dando. Entonces creo que ahí fue lo que intenté hacer en ese cuento y que también por allí se puede, espero, notar en algunos otros. Sí, pues ojalá que quienes nos están escuchando se animen a conseguir el libro. Además tiene un precio muy accesible. En un ratito ya te pregunto sobre cómo conseguirlo. Y justo pues ya un poco cerrando con el libro, sí y no, porque finalmente pues es la escritura de las mujeres y la literatura que escriben las mujeres. Preguntarte pues de este espacio que también creaste en la pandemia, me parece, Morras Sci-Fi, cómo surgió, si sigues haciendo actividades desde ahí, si viene algo, está en puerta, ¿no? Y tomando en cuenta pues también como esto que hemos estado mencionando, ¿no? Como las referencias que tenemos, o los referentes, perdón, de otras escritoras, ¿no? Y que además me parece como muy interesante porque he leído que te gusta, bueno, no sé si te gusta o más bien es como una pasión, la escritora María Elvira Bermúdez, ¿no? Que es, pues, Sí. se me está yendo el género de Sí, su literatura, es pionera del policial, del policíaco. Sí. Y que, bueno, Morras Sci-Fi de ciencia ficción y tú, Ajá. pues me parece que tu cuento es más hacia lo realista, este Ah. libro al menos. Y no sé, me parece como, no es extraño porque pienso que justo lo que veo en las escritoras, como que les gusta explorar, ¿no? Y experimentar. También por eso lo decía de este último cuento de la sangre de las plantas, ¿no? Como hay como mucha libertad en la creación y pues en los gustos, ¿no? Entonces, preguntarte por todo eso, ¿no? Por Morras Sci-Fi, pero también por el gusto o la pasión por María Elena Bermúdez, María Elvira. Elvira, sí, muchas gracias. Fíjate que, ay, sí, es muy raro porque como lectora, bueno, eso sí siento que además lo compartimos tú y yo y seguramente varias de las que nos están escuchando, me gusta mucho leer autoras, ¿no? Y surgió justo de la necesidad de leer autoras, o sea, incluso cuando nos formamos en literatura, yo me di cuenta ya en la carrera que no había leído mujeres, porque no están difundidas, porque no están en los programas, o muy rara vez te meten a una que otra en programas de literatura. Lamentablemente a mí todavía me tocó así, leía muy pocas en la licenciatura, pero justo ahí yo por mi cuenta, gracias a amigas, a recomendaciones o a curiosidad, pues comencé a leerlas, ¿no? O sea, desde las más clásicas que yo no había leído, o sea, leía a Rosario Castellanos, a Elena Garro, que son autoras que me siguen gustando muchísimo, y leí justo terminando la universidad un libro que es de Adriana Susana Rodríguez, que escribe también cuento. Ella es académica, pero también escribe cuento y minificción. Y tiene un libro que esboza una historia de la literatura o de la narrativa breve escrita por mujeres. Y allí menciona a María Elvira Bermúdez. O sea, yo me fasciné por todas, ¿no? Porque había muchas autoras que no había leído, pero sí había escuchado, ¿no? Como Amparo Dávila, Elena Garro, Rosario Castellanos, etcétera. Pero ahí vi que había una escritora que había escrito en los 40 policíaco. Y a mí eso me voló la cabeza. O sea, yo dije, wow, yo ni siquiera tenía muy en mente el policial mexicano, ¿no? Me gustaba Agatha Christie, me gustaba Edgar Allan Poe, y me gustaba leer Sherlock Holmes, pero no ubicaba como la tradición acá en México. Y me obsesioné. O sea, yo dije, ay, tengo que encontrar dónde leerla. Y me obsesioné más cuando la googleé y no había nada en absoluto. O sea, nada de verdad, salvo un que otro artículo por allí, o sea, pero nada disponible para leer. Entonces, creo que ahí fue que me obsesioné con buscar escritoras. Y empecé a buscar los libros de María Elvira en librerías de viejo. Tuve mucha suerte porque ahora tengo casi todos. Y me di cuenta que tenía muchos. O sea, como una autora que produjo tanto y que fue tan importante en su época puede estar básicamente
enterrada, ¿no? En el olvido. Eso me pareció como terrible y a la vez me fascinó. Entonces la leí mucho, la leo todavía. Ahora su novela se puede comprar, está en Vindicta, su novela que se publicó en el 53 en esta colección de la UNAM, que está publicando obras de mujeres que justamente no tuvieron la recepción en su tiempo, o la tuvieron pero ahora ya no. La novela se llama Diferentes razones tiene la muerte. Es lo único conseguible de ella. Y pues me encantó, y me encantó el policíaco. O sea, lo vi desde otro lugar, ¿no? Había leído también, por ejemplo, a un que otro autor de policíaco en México. Leí ya algunos clásicos como El complot mongol, y es un género que me gusta mucho. No esperaba yo escribir policial, o sea, me gustaría mucho, ojalá lo pueda cultivar más en algún momento, o más que policíaco, porque pues el género ya ha cambiado mucho, pero sí noir, ¿no? Y a partir de eso, como de leer autoras y hablar de ellas, he tenido oportunidad de presentar libros de otras autoras y autores de género policíaco noir y de inmiscuirme, ¿no?, en festivales del género, pero más como lectora que como autora. Ahora que acaba de pasar la tercera semana de la novela negra de Querétaro, ahorita a principios de octubre, y me invitaron con mi libro, y fue algo muy raro porque yo no estaba consciente o segura de que mi libro tocara el género. No es un policial, pero ya estando en las conversaciones y platicando con autores, pues me di cuenta que de alguna manera lo hace, ¿no? El género está mutando muchísimo, pero ya este tipo de cuentos que narran la violencia desde lugares que utilizan recursos del género noir, ¿no? Que habla, que ya no se trata como los cuentos de María Elvira o de Agatha Christie de resolver un crimen, pero sí de narrar la violencia y de narrar el contexto de la violencia actual. En ese sentido, sí, sin darme cuenta, escribí algo que toca un poco el género. En el caso de la ciencia ficción no es así. Ahí sí, como lectora me encanta. También me sucedió igual que con María Elvira, o sea, darme cuenta que en México, un género que usualmente asociamos a varones anglosajones, tuviera también sus referentes en México y en Latinoamérica. Me encantó, o sea, más bien mi obsesión ha sido por ahí, como darme cuenta que hay mujeres haciendo eso desde hace mucho y que no las estamos leyendo o no las conocemos. Entonces así fui leyendo a muchas autoras mexicanas y latinoamericanas del género, y fue que comencé Morrasifi con una página en Instagram para recomendar autoras, que muchas son anglosajonas de las que tengo y que hace bastante tiempo que no actualizo, pero que sí tengo el proyecto de seguir alimentando. Porque siento, o sea, a mí me parece como increíble que haya tantas autoras que no estamos leyendo, ¿no? Y tanto actuales como autoras que son del siglo pasado, ¿no? Y me parece muy loco porque escriben increíble. Entonces así fue que empecé a hacer Morrasifi, simplemente subiendo sus perfiles y recomendando un cuento que posteriormente compartía por Telegram para que lo pudieran leer o en algún enlace y así. No es más que eso, Morrasifi. Y luego pues se convirtió un poquito en club de lectura porque me hicieron favor de invitarme a distintas plataformas a mediar clubs de lectura de cuentos de ciencia ficción. Entonces como lectora y como, digamos, esta persona obsesiva que quiere que todo el mundo las conozca y las lea, pues sí estoy activa en la ciencia ficción de alguna manera y planeo revivir la página porque de verdad que hace tiempo que no la actualizo y porque cada vez hay más y las autoras tienen más espacios y me da mucho gusto. Pero no sé si como escritora podría yo cultivar la ciencia ficción. Me encantaría, ojalá algún día, pero no lo veo más lejano que el noir, ¿no? Que sí siento que es algo que atraviesa, la violencia sí atraviesa mi narrativa. La ciencia ficción todavía no lo logro. Espero que pueda hacerlo en algún momento. Pues ojalá que sí, ¿no? Que sea un deseo intencionado para sí, el futuro. Pues ahorita que decías de tus cuentos, justo del que hemos estado hablando, pensaba que la parte en la que la protagonista, Ana, decide ir a explorar para encontrar a su amiga, yo decía, claro, ahí se cruza, ¿no? Con algunos puntos de lo policíaco. Claro, la Ana se vuelve la investigadora en un contexto en que los adultos no están, aunque sí están haciendo, porque vemos a su mamá también hacer su parte. O sea, para Ana en su mundo los adultos no están haciendo nada por encontrar a su amiga.
y Ana se vuelve la detective de la historia. Entonces, sí, de alguna manera sí se agarró algunos referentes, herramientas o temas del policíaco y del noir. Pues muchas gracias, Lorena, por todo esto que nos has contado, por este panorama también de María Elvira Bermúdez. Yo la conocí gracias a Liliana Pedrosa, por el trabajo que Claro. ella ha hecho, ¿no? Y bueno, ha sido un placer bien grande poder escucharte y escuchar la pasión con la que hablas de lo que escribes, pero también de lo que lees. Pero antes de irnos, quisiera preguntarte también por este otro proyecto que tienes junto con Adán Medellín de Cafebrería Itaca, y pues si nos puedes contar un poco e invitarnos también a seguir las redes sociales. Claro, muchas gracias, Angélica. Mira, primero para cerrar con lo de María Elvira, sí, Liliana Pedrosa es otro ejemplo y varias, ¿eh? Yo, por ejemplo, conocí a María Elvira gracias a ese libro que mencioné, a Adriana Azucena, pero también a otra académica, porque creo que es un lugar que luego no difundimos tanto o que no conocemos tanto, ¿no? Para las que estamos fuera de la academia. Y gracias a una académica que se llama Perla Holguín, que han hecho trabajo también de rescate, por así decirlo, de María Elvira Bermúdez. Y bueno, Liliana Pedrosa, que es otro gran ejemplo, ¿no? Como de lo valioso y necesario que es el trabajo de investigación de las mujeres. Y pues quería resaltarlo, ¿no? Y en el caso de este otro proyecto que es Cafebrería Ítaca, que ha mutado mucho igual que nosotros desde que surgió, pues es un proyecto que surgió en la pandemia, que nos agarró también con muchas incertidumbres, ¿no? Pero que es muy bonito y que queremos mucho. Originalmente, un proyecto que planteamos que combinara cafetería, librería y biblioteca. Actualmente está en Cerrito, San Luis Potosí, que es ahí donde radico, donde estamos la mayor parte del tiempo. Y el espacio ya no tiene cafetería, pero por cuestiones de logística y de trabajo y muchas cosas, pero sí tenemos la librería, la biblioteca y lo ampliamos un poco las actividades culturales. Entonces tratamos de tener nuestra agenda mensual con actividades distintas, presentaciones de libros. Tenemos club de lectura permanente, leemos un libro mensual y lo comentamos, y tenemos club de cine. Esas son como nuestras actividades fijas. La librería está abierta y la biblioteca también. La biblioteca básicamente creció con nuestro acervo personal y hemos sido muy afortunados porque, bueno, Cerritos es un lugar, como mencionaba, que tiene en cabecera municipal aproximadamente unos 15,000 habitantes y que solamente tiene una biblioteca pública municipal y no tenía librerías, ¿no? Yo de niña leí gracias a la biblioteca pública municipal. Entonces abrimos esta librería que es pequeña, que la verdad que ha sido difícil sostener, ¿no? Que no tenemos muchas redes, que hemos sido muy afortunados porque sí, hemos tenido redes con autores, con editoriales independientes, pero que ha sido difícil también sostener, ¿no? Y la seguimos manteniendo. Y por otro lado, la parte de biblioteca, lo que hicimos fue abrir nuestro acervo personal y hacerlo público. Entonces la gente que va puede leer allí de manera gratuita y puede adquirir una membresía para que le prestemos libros y se los lleve a su casa. Entonces eso es lo que hacemos. Hemos sido muy afortunados con la comunidad que hemos formado porque el trabajo literario no nos permite tener horarios como tan fijos, pero ya tenemos una comunidad que mantiene vivo el espacio. Tenemos una amiga es familiar que también da clases de inglés allí. El espacio está abierto también para talleres y otras actividades. Entonces crece la comunidad alrededor de la literatura, del arte, de la lectura. Y pues ahí sigue, ¿no? Ya después de nacer en la pandemia, resistiendo, pero ahí está todavía en Cerritos, en un lugar que muchas veces la gente de ahí mismo, y que sucede no solo ahí, sino en muchos lugares pequeños, piensa que no, pues que no va a funcionar o que a nadie le interesa. Y la verdad es que sí hay muchas personas como ávidas de compartir en espacios como este y lo agradecemos mucho y tratamos de mantenerlo a flote. Ay, qué maravilloso y qué generosos ustedes en compartir este espacio, ¿no? Me parece que es invaluable el trabajo que están haciendo. Y bueno, pues muchas gracias por compartirlo y qué bueno que está pues sosteniendo esta comunidad del espacio, ¿no? Que no, pues entiendo, ¿no? Como la dinámica de la vida y del trabajo y todo lo que hay que hacer, que es complicado, ¿no? Y más cuando son proyectos autogestivos, pues siguen ahí resistiendo, pero pues no me parece, no quisiera decirlo tampoco resistiendo como desde un
aspecto negativo, ¿no? Sino No, justamente con estas redes, ¿no? Y eso sí, me encanta. la abrazan, como que ha sido muy abrazado y eso lo agradecemos mucho. Y también, y esto lo hago también como a manera de invitación para quienes nos escuchan y quieran escribir, que escriban, porque también está esta idea que en los lugares pequeños no hay gente que escriba pues hemos dado ahí algunos talleres, o de hecho sin dar talleres se han acercado a nosotros gente que escribe y hay muchas autoras ahora desde chavitos hay niños y niñas con un talento para la escritura muy, muy bonito. Entonces, pues eso, como invitarles a que exploren, a que inviten a sus niños, niñas y ustedes mismas a explorar la escritura porque sí es muy bonito y siempre hay lugares donde poder compartirla y poder aprender juntos. Sí, y siempre va a haber alguien con quien conecte eso que se escribe, aunque una crea muchas veces que a quién le va a importar. No es cierto. Exacto. Sí, Pu- sí, de verdad. Pues muchas gracias, Lorena. Ha sido una charla de verdad muy, muy a gusto, ¿no? Se me fue bien rápido el tiempo. También. Y para preguntarte ya para cerrar, pues dónde conseguir tu libro y también si tú quisieras agregar algo y si quieres también compartir las redes sociales, pues tuyas y de tus proyectos. Muchas gracias. Sí, el libro está editado por la UAP, entonces se consigue físicamente en las librerías de la UAP que hay en Puebla y también en su tienda en línea, Libros UAP. Se puede solicitar por sus redes sociales o en la página web. Y está en algunas librerías independientes por ahí. Por ejemplo, en la Ciudad de México está en la librería Polilla. En Querétaro está en la librería El Cuervo de Pou. Acá en San Luis Potosí está en la librería española y en la librería del Colegio de San Luis. Y en línea también la vende la tienda online de la editorial Los Libros del Perro. Son lugares donde se puede conseguir más fácilmente, ¿no? Para poderlo solicitar y ya que te lo envíen. Sí, pues sí, el costo es bastante accesible y es un libro pequeño que se lee muy rápido y ojalá les guste adentrarse en él. ¿Qué más? Pues las redes sociales, sí. Yo personalmente sí uso mucho redes y sí me gusta estar en contacto por ahí, sobre todo en Instagram. Estoy como holaenlamar.rojas o Lorena Rojas, ahí puedo aparecer. Y uso también X, ¿no? O Twitter, igual con el usuario @holaenlamar, es hola sin H, hola en la mar. Y de Morras y Fi, que espero, más bien tengo ya planteado resucitarlo muy pronto, los invito a que sigan, tiene Instagram y así está como morras.sifi, en español así, sifi. Y estaré subiendo perfiles de otras autoras y más lecturas por allí muy pronto. Cafebrería Ítaca tiene Instagram y Facebook, así cafebrería.ítaca. Y pues nada, ojalá, muchas gracias por el espacio, Angélica, y ojalá sigamos pues sí, haciendo redes entre toda la gente que nos interesan estas áreas, ¿no? De la literatura y de la promoción lectora. Sí, que así sea. Muchas gracias, Lorena, de verdad. Un placer escucharte y compartir contigo. Gracias a ti, Angélica, y muchas gracias a todos y a todas los que nos escucharon. Ojalá haya más oportunidades como esta. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y pues así hemos llegado al final de una transmisión más, de un episodio más a través de CIMAC Radio. Muchas gracias a Lorena Rojas por haber compartido un poco más de su primer libro. Y muchas gracias también a ustedes quienes estuvieron acompañando esta transmisión, a quienes nos estarán escuchando a través de plataformas. Muchas gracias a la producción de CIMAC Radio y nos escuchamos la siguiente semana y ojalá puedan acompañarnos. Estaremos compartiendo más detalles y bueno, nos escuchamos la siguiente semana para seguir hablando de literatura que escriben las mujeres y para seguir transitando este territorio de escrituras. Que tengan un excelente día. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida. Territorio de escrituras.
con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por CIMAC Radio. Por CIMAC Radio. La radio feminista La radio feminista de la Ciudad de México. de la Ciudad de México.